Súper emocionada de estar esta noche aquí contigo para compartir información. Qué bueno, gracias en verdad por aceptar la invitación porque yo te soy sincera, me escriben muchísimo sobre este tema de dejar el pañal y la verdad que no es mi área. Y yo siempre remito y dije, bueno, vamos ya a hacerlo de manera formal para que también todo el mundo desde mi cuenta te conozca porque me parece fabuloso que haya alguien especializado en esta área. Estaba comentando anteriormente, ya te estaba dando tu biografía, Tan linda. que eres psicóloga clínica especializada también en intervención temprana, en diferencias neurológicas, tienes el Greenspan o el Floor Time Approach, que me gusta mucho porque eso es basado en seguirle al niño el juego. Estaba Cabal. comentando que también tu trabajo es mucho también sobre crianza respetuosa y me gusta mucho tocar este tema del pañal y que vayas acorde como a ese modelo, porque yo no estoy de acuerdo como a lo autoritario y a lo que sí porque sí. Entonces, nada, yo estoy súper emocionada y bueno, aquí públicamente te quiero dar las gracias porque sé que el tiempo de ustedes, las madres y profesionales, es corto. No te preocupes, yo feliz de estar acá. Gracias por la introducción. La verdad es que ha sido un camino bien largo. Llevo 12 años ya trabajando con toda la parte de neurodesarrollo y la página que tengo sí está como destinada a trabajar control de esfínteres porque sentía que había mucha falta de información de este tema. Y la información que eran métodos muy ambiguos, de stickers, de recompensa, sí, no, blanco, negro. Entonces la idea fue crear un programa que se pudiera trabajar con niños tanto neurotípicos como neurodiversos para lograr entender cómo funciona el cerebro, cómo aprende un niño y poder aprender una destreza tan compleja como el hacer pipí y popó en el baño. Sí, de verdad que es súper compleja, sobre todo para aquellos padres también que tienen niños, como dices tú, eh, con algún diagnóstico, sobre todo los niños con el trastorno del espectro autista, que sabemos que esa parte gastrointestinal es bien afectada. Yo Total. quiero hacerte las preguntas, Uh -huh. entonces las voy a leer y vamos a ir una por una. Ok, perfecto. Chévere. Ok, entonces la primera pregunta, ¿cómo saber si mi hijo con el trastorno del espectro autista o quizás cualquier niño, porque aquí pues vamos a hablar de todo un poco, está listo para dejar el pañal? O sea, ¿cómo y por dónde se empieza? Buenísimo. Mira, esta pregunta es tan compleja porque yo sí la divido en muy diferente cuando un niño neurodiverso va a estar listo porque no me puedo basar en señales puntuales a cuando un niño que no está dentro del espectro del autismo lo está o cualquier otro diagnóstico o cualquier otro síndrome. ¿Por qué? Primero, en ambos casos vamos a desmitificar el hecho de que cuando el niño está listo, él te va a verbalizar quiero pañal, ya no, perdón, quiero baño, ya no quiero pañal, porque realmente este momento difícilmente llega. Y muchos papás, de hecho he tenido muchos casos de niños de 5, 6, inclusive 7 años, que han esperado ese momento y cuando no ha llegado, entonces les cuesta más trabajo porque ya están en otra etapa de desarrollo. ¿Cómo saber si mi hijo está listo? No nos vamos a basar en esperar que él me lo pida o me lo verbalice. Normalmente es a través de una serie de señales. El control de esfínteres es esperado en una gama de edad muy amplia. Puede ser a partir del año y 10 meses o puede llegar hasta los 3.5 años. Incluso hay niños que hasta los 4 años van a estar listos. Entonces, no va a haber una edad cronológica específica para hacerlo. Yo lo que les recomiendo es basarnos en señales para saber si mi hijo está listo y qué señales van a hacer. Tengo un post puntual porque este tema es muy amplio y sé que tienes bastantes preguntas, pero se los voy a dividir de una parte simple para entender. Yo puedo buscar si mi hijo físicamente está listo porque hace sus transiciones por sí solo, es decir, ya sabe caminar y dirigirse hacia esos lugares que quiere o necesita. Puede saltar en ambos pies para tener flexión y control de músculos abajo de la vejiga.
y es capaz de bajarse el pantalón. Otras señales básicas es que te pueda seguir instrucciones simples como dame el color amarillo, tócate la cabeza, en dónde está la casa, y que el niño pueda señalar, entender el lenguaje y hacer instrucciones simples. Otra señal importante para empezar este proceso es que tu hijo te pueda verbalizar necesidades como mamá, sí, no, dame. Tal vez no tenga su lenguaje verbal amplio, pero te comprende lo que tú le dices y puede expresar si lo desea o no, ¿sí? Entonces, estas son algunas señales que las podemos encontrar en los niños entre el año 10 a los 3 años 5. Como te digo, puede ser que un niño a los 2 años 2 meses esté listo, pero un niño de 2 años 10 meses aún no lo está. Entonces, no me voy a basar en una edad, voy a ver a nivel físico, a nivel madurativo, si mi hijo está listo o no. Ahora, si tu hijo tiene un diagnóstico, un síndrome, yo lo que recomiendo es hacer un plan, un programa en base a los logros, a los retos y a las facilidades de aprendizaje que tiene. Por ejemplo, mi hijo que tiene autismo es bastante musical, pero realmente le tiene mucho temor a las texturas. Yo en base a esas fortalezas y en base a esas debilidades puedo crear un programa en donde el niño se va a sentir cómodo aprendiendo a ir al baño, donde puedo hacer canciones cada vez que lo siento y él se sienta seguro, y al mismo tiempo voy a tratar de que la parte táctil esté cuidada, en el sentido en que si se embarra de pipí o popó, lo voy a limpiar prontamente, le voy a hacer saber qué es lo que está pasando para que el niño no se vaya a sentir amenazado en el proceso. Entonces, con el TEA, la pregunta específica que tú me hiciste, puede ser que los niños hasta los 4 o hasta los 6 años dejen el pañal. Es muy importante ver el perfil sensorial para hacer este proceso y saber cómo están sus sistemas sensoriales, porque a la hora de ir al baño, el sistema vestibular, estar sentado en el inodoro, tener o no tener los pies en algo que lo sujeta, el sonido de presionar el agua, los olores, la cantidad de información sensorial es bastante fuerte. Entonces, yo voy a saber si mi hijo está listo o no, pero lo más importante con el TEA es hacer un programa adecuado a las necesidades del niño, saber que va a llevar tiempo, que va a ser un proceso y que puedo ayudarle si tengo la paciencia y el tiempo que esto conlleva, ¿sí? Claro, y otra cosa que me llama bastante la atención, te lo digo por pacientes míos, es el tema de que como los niños con el trastorno del espectro autista, la parte obviamente sensorial y de la alimentación, en muchos de ellos, no voy a decir que en todos, pero en muchos de ellos es limitada la ingesta de, ponte tú, que sí, vegetales, también el tema gastrointestinal, muchos de ellos están estreñidos y entonces le cuesta mucho ir al baño, y yo he tenido esa experiencia con pacientes que crean como ese trauma de poseta igual a dolor porque estoy estreñido, y ya fue como un clic de decir, ya este sitio para mí es traumático y me duele y no quiero que salga y aquí no voy a ir más. Yo eso que estás describiendo lo describo como un ciclo, que caemos en este ciclo repetitivo en donde el niño al principio tenía miedo de sentarse en el baño o la poseta, entonces retiene. Yo quito pañal y los niños el pipí sale, en accidente o en el baño sale, pero el popó tengo la capacidad de retenerlo. Al retenerlo, el popó se empieza a endurecer, así el niño era o no estreñido. Luego que pasó un periodo de horas o días de haber retenido, cuando quiero hacer popó es doloroso porque ya cambió la consistencia. Entonces pasa lo que tú estás diciendo. Cuando logro hacer es doloroso, entonces me bloqueo y digo no quiero. Y vuelve otra vez lo mismo. Tengo miedo de hacer, retengo, y a la hora de hacer es doloroso. Aquí es muy importante, yo lo que recomiendo mucho es ayudar a facilitar el tránsito intestinal.
¿Cómo voy a hacer esto? Hay muchas cosas naturales que podemos hacer en casa. Cuidar la dieta alimenticia, dar esos alimentos que pueden facilitar el tránsito intestinal. Depende de qué frutas hayan en tu ciudad, pero por ejemplo, dar uvas, manzana que tienen mucha fibra, la papaya, pitaya, ciruelas, aguacate, palomitas de maíz. También la comida no solo de fibra, sino que tienen magnesio, ayuda mucho. Y las palomitas de maíz tienen mucho magnesio. Entonces, acá te puedes encontrar con una dificultad, si no solamente tu hijo va a hacer este proceso, se estriñe, sino encima de todo tiene una limitación alimenticia. Entonces es bueno como ver de lo que sí come, que puede ayudarle y que no, porque hay alimentos sanos, Fabi, que pueden ayudar a estreñirse. Por ejemplo, el banano, que no sé si tú le llamas también banano, en México le llaman plátano. Sí, cambur le decimos en Venezuela, pero sí, banana. Entonces, el banano es un alimento saludable, rico en potasio, pero que a la larga estriñe. Entonces, podemos ir viendo esos tipos de alimentos, darles para que en este proceso, en especial el primer mes, ayudemos con porciones de alimentos que faciliten tránsito intestinal, bastante agua pura. El agua pura ayuda también a soltar las heces y ejercicios. Y los fines de semana yo comparto en la página muchas actividades específicas de ejercicios que pueden hacer en casa para que los niños se mantengan activos por millones de beneficios, pero para hacer popó en el baño esto puede ayudar mucho, el que el niño mantenga su cuerpo en movimiento, va a ser más fácil este proceso. Ok, buenísimo. Con esto que estábamos mencionando anterior, voy a hacerte la pregunta de una vez, me voy a saltar a la número 3, que dice dejar el pañal con niños no verbales dentro del trastorno del espectro autista. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Así el niño no hable, porque tú estabas comentando que una de las características para que el niño pueda es que al menos verbalice algo. ¿Cómo se hace con un niño con autismo que es no verbal? Ok, excelente pregunta. O quizás el niño no tiene autismo, pero todavía, ponte tú, ya tiene 2 años y tiene retraso en el habla y todavía no dice nada. Perfecto. Lo que te mencionaba antes para las familias que acaban de entrar es que el proceso entre un niño neurotípico y un niño neurodiverso sí va a ser diferente. Yo, dentro de las señales básicas, tengo catalogado que el lenguaje expresivo es importante. No me importa que no esté a nivel de desarrollo, o sea, tiene 24 meses y todavía no tiene 50 palabras habladas, no hace frase de 2 a 3 palabras, no es importante. Pero si tiene por lo menos 5 a 10 palabras donde expresa ciertas necesidades, el proceso puede fluir porque el niño va a ser capaz de expresar cuando hace pipí o popo. Pero ¿qué pasa si tengo a un niño con una fascia severa? Que esta fascia no hay lenguaje expresivo, pero te entiende todo, te comprende, hay control de músculos y sé que tiene 4 o 5 años, ha estado en terapia y sé que no va a venir ese lenguaje. Acá es donde yo recalco la importancia de a un niño con TEA es bueno hacerle su propio programa en base a sus propias capacidades. Y yo tengo una página web donde hay un programa básico que lo pueden tomar y ahí pongo, si tienes TEA o eres neurodiverso, no lo tomes porque seguramente no te va a funcionar o te vas a encontrar con varios retos. Acá es mejor hacer algo personalizado. Un ejemplo de un niño con no tener lenguaje es la utilización de imágenes, de pictogramas. Hay un programa que se llama PECS, de que las siglas significan Picture Exchange Communication System, en donde los niños pueden pedir eso que desean y o necesitan a través de un intercambio de imágenes. Entonces yo le puedo enseñar al niño que cada vez que lo llevo al baño le digo pipí, le enseño el visual de pipí y lo pongo en el baño. Cuando el niño está haciendo pipí lo asocio. Mira, pipi, hiciste pipi. Y luego tengo los visuales para que tal vez el niño no lo puede expresar, pero luego puede entregar tarjeta o puede señalar. O no uso visuales porque ese no es un método para él, pero un método para él es la parte física. Es un niño no estético, puede tocar su cuerpo. Entonces hacemos señas para que él pueda expresar. Lo básico es como pipí adelante y popó atrás, pero me puedo inventar señas con mi propio hijo o según el lenguaje de señas de mi ciudad, enseñarle para que lo pueda verbalizar. Entonces,
Si tu hijo no tiene lenguaje, no es una limitación, solamente es de tomarlo en cuenta para saber cómo le voy a ayudar. Ahora, hay niños, Fabi, que sí tienen lenguaje, pero están atrasados y eso lo que hace es que les cueste anticipar. No tienen accidentes si mamá los llevas en pipí en la poseta o en el baño, pero no te piden quiero pipí. Entonces, también hay que crear espacios en donde ya sea si un niño tiene una dificultad severa hacer horario o si sí va a tener la capacidad a hacer diferentes métodos en base a sus fortalezas para que te pueda anticipar de alguna otra manera. ¿Me explico acá? ¿Te hace sentido? Sí. Sí. Con esto voy con la segunda pregunta. Dice, mi hijo muestra señales de que está listo. O sea, tiene el pañal y me dice pipí y popó. O sea, sabe que está mojado y sabe que está hecho. Pero a la hora de ir a la poseta, o sea, a la hora de ir al baño, no va. ¿Podrá hacer esto miedo o es que significa que no está listo? Esto es un proceso madurativo. Yo siempre digo, tu hijo te puede decir, pipi y popo se hace en el baño, pero cuando no lo hace, no significa que no sepa como la teoría. Yo puedo relatarte a ti cómo escalar el Everest. El hecho que te lo explique no quiere decir que mi cuerpo está maduramente listo para hacerlo. Entonces, muchas veces los niños repiten lo que escuchan, ¿verdad? Pipi, popo se hace en el baño. Eso no significa que tu hijo madurativamente esté listo para hacerlo. Este proceso necesita tiempo y necesita repetición y aprendizaje. Entonces, cuando tú llevas a tu hijo los primeros días al baño y no hace o no te quiere sentar en la taza, no quiere decir que no estaba listo. Si tú revisaste las señales o si tu hijo tiene 5 años, hiciste un programa adecuado, es porque los primeros días es normal que haya rechazo y haya dificultad. Porque nosotros los adultos se nos olvida que todos los procesos tienen un aprendizaje. Cuando montamos bicicleta, ¿cuántas veces nos caímos? El problema es que cuando le enseñamos a nuestro hijo a ir al baño, queremos que sea inmediato. Y nos cuesta entender por qué el segundo o el tercer día no están anticipando o quizá porque están teniendo el primer día 15 accidentes. Entonces, quiero regresar a lo que a mí adulto me hace sentir seguro, que es mejor regreso al pañal. Pero no quiere decir que si tu hijo lo dice y no lo hace, no sea porque no esté listo, es solamente porque necesita práctica y tiempo para lograrlo. ¿Sí? Bueno, sí, constancia, como todo, como en las terapias también, como intentar de todo. A ver, hubo preguntas sobre todo como en niños que neurológicamente hablando quizás hay un daño o por ejemplo convulsiones y ya son mayores que tú dices, bueno, en la noche y quizás puede que no haya ningún daño, pero sucede frecuentemente porque lo he escuchado, que se hacen pipí en la noche y pues bueno, ya a esas edades utilizar pañal, quizás no hay pañales para los niños tan grandes. ¿Cómo se hace? O sea, para que en la noche no se hagan. El pañal de la noche funciona totalmente diferente al pañal de día. El pañal de día, o sea, el que nosotros los humanos llamamos pipí o popó, es una necesidad fisiológica, pero usar el baño es social, es un aprendizaje social. Entonces, de día que el niño está despierto, consciente, quitamos pañal y le vamos a enseñar que cuando siente así en la panza o cuando se siente así en las nalgas, glúteos, como le llaman en tu país, tiene que ir al baño a hacer pipí y popo en el baño. Pero yo estoy consciente y es un aprendizaje. El pañal de noche funciona totalmente diferente porque yo estoy dormido. Acá lo que sucede es que el cerebro libera una hormona que se llama antidiurética que hace que se produzca menos pipí en la noche. Entonces la vejiga no se sobrecarga. Ya el cerebro ordena a la vejiga que no tiene que vaciar porque está llena, que es lo que le ocurre al bebé, es como un reflejo, ¿sí? Él está llena, lo dejo correr, pero no es que el bebé está reteniendo, expulsando voluntariamente. Hasta los 18 meses, el bebé va a ser capaz de empezar a retener y a dejar caer, digamos, pipí o popó. Ahora,
en la noche, si no se logra esta maduración, no importa que no tengas, o sea, esto no tiene nada que ver ni con convulsiones, ni con síndromes, ni nada. Hay muchos niños que llegan a los 7 años y no se ha logrado esta maduración. Entonces, yo lo que recomiendo es que tú vas a quitar pañal de día y vas a seguir colocando el pañal de noche. Hasta que tu hijo sea capaz de pasar una semana con el pañal seco, entonces ya podemos quitar el pañal sin hacer absolutamente nada. Okay. Cuando ya pasan los 7 años, se cataloga como una enuresis nocturna, es el diagnóstico correcto. Y lo primero que deberíamos de hacer es que el pediatra revise que todo fisiológicamente está funcionando bien. Es muy raro, pero sí ha pasado que luego encontramos algún problema en riñones, en vejigas, en que la vejiga es muy pequeña. Entonces hay niños o adultos que sí les sirve no tomar líquidos de noche y vamos haciendo todas estas adaptaciones, ¿sí? Ahora, si pasa el tiempo y ya el pediatra te dijo que no hay nada malo, ya te dijo como que tú pasaste el tiempo que tenía que hacer y no hay nada malo, yo lo que recomiendo es, tengo como los planes que a veces sirven conforme vayamos haciendo ejercicios que fortalezcan el suelo pélvico. También hay un reflejo del neonato, es decir, todos los bebés van a desarrollar reflejos naturales de los 0 a los 12 meses y hay ciertas personas que no integraron todos los reflejos normales. ¿Cuáles son los reflejos? Te doy el dedo y el bebé aprieta, te paro y el niño empieza a caminar en puntillas, le paso el dedo en el pie y el pie se eriza. Estos son reflejos del bebé naturales que se van a ir integrando. Y hay un reflejo que se llama spinal gland, que trabaja específicamente el control de esfínteres. Entonces, lo que yo hago es que soy súper sincera con los papás y les digo, no hay algo específico que yo te pueda dar que va a ayudar a lograr el control de esfínteres nocturno por ser un proceso de maduración neurológica, pero podemos intentar trabajar ejercicios que fortalezcan músculos alrededor de la vejiga, fortalecer suelo pélvico. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, el jugar voleibol, pero con los pies. Entonces, el niño se acuesta, los pies para arriba, le tiro la pelota y el niño lo va tirando. Acá hay fortalecimiento que podría ayudar a madurar músculos para que retengan más pipí y no estén sacándolo en la noche constantemente. Y también aprendo cómo se hace la integración del reflejo, spinal gland, lo trabajo con la espalda, lo trabajo con las piernas y en muchos casos ha funcionado, pero no es siempre. ¿Qué es lo que hacemos acá? Hay adolescentes que todavía tienen accidentes esporádicos, entonces lo hacemos un proceso consciente de si tú estás soñando que vas a hacer pipí o si sientes esa presión en la panza, es porque vas a hacer pipí, tienes que pararte, levantarte y ir al baño. Y sabes que hay muchos adultos que no lograron esa maduración y se están levantando constantemente en la noche. Lo que pasa es de que ya lo hicieron consciente, ya no me hago pipí en la cama, pero tengo que levantarme 2 o 3 veces al baño. Entonces, es poco común que esto suceda, sin embargo, sí hay casos. Mi recomendación es darle hasta los 6, 7 años y si no te ha funcionado, ve con pediatra, te puedes asesorar a alguien como tú, Fabi, un terapeuta ocupacional que ayuda a trabajar toda la parte propioceptiva, suelo pélvico, músculos, y esto ayuda en muchísimos casos. Y también quiero agregarle a eso, André, que hay muchos niños que es el sistema interoceptivo, que es aquel que nos dice, tengo hambre, tengo sed, uy, ya estoy lleno, tengo ganas de hacer pipí, popó. Hay muchos niños que no tienen esa sensación, lo que tú hablas también con lo del sistema propioceptivo, y entonces pues eso hay que enseñarlos con técnicas obviamente sensoriales para que pueda haber como ese awareness, como esa conciencia. Esa conciencia de, ok, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo presión en mi vejiga, tengo alguna sensación de llenura o, tengo ganas de hacer pipí o de hacer popó. Hay muchos niños que no la tienen, entonces pues obviamente con eso pues hay que ayudarlo. Quiero ir a la siguiente pregunta porque no me quiero extender mucho, que sé que tu tiempo es corto. Me hicieron bastante la pregunta
de que para hacer pipí pueden hacerlo en la poceta sin ningún problema. Ahora el tema es el popó, que todavía necesitan el pañal para poder hacerlo. Ok, según la AP, que es la Asociación Americana de Pediatría, el 60% de los niños no logran hacer popó en el baño, en la poceta, durante el primer mes. Esto quiere decir que es normal que el popó demore un poco más. Yo a lo que se lo atribuyo es la diferenciación entre cuántas veces hago pipí y popó en un día. La mayoría de niños hacen pipí entre 6 a 10 veces y popó 1 o 2. Eso quiere decir que lo que practicaron de pipí en un día lo van a lograr practicar de popó en una semana completa. Y acá es como la diferenciación en cuanto al tiempo. Ahora, si ya transcurre un mes, que yo creo que eso es un tiempo prudencial, el niño sigue teniendo dificultad para hacer popó en el baño, hay que identificar la razón. Puede ser por estreñimiento, puede ser por miedo, el hecho de que yo me siento y se va a caer algo que es mío, me da pavor, o yo siento cuando el popó está saliendo, sistema interoceptivo se siente antes, el popó se siente antes que salga. Me da miedo hacer popó en el baño, o puede ser un problema de integración sensorial, que este es muy común y muchos niños no están identificados porque no tienen el diagnóstico de Sensory Processing Disorder, porque no es tan grande o no son todos los sistemas, sino que es tan leve que muchos papás no se han dado cuenta. Entonces, cuando llegan a este aprendizaje, a estos niños les demora más tiempo. Yo acá lo que recomiendo es sí ver cuál es la razón específica. Entonces yo la dificultad de hacer popó en el baño la trabajo a través de un coaching individual, donde llenan un cuestionario con diferentes preguntas para saber cuál es el contexto del niño y en base a eso se le puede hacer un programa para que el niño lo logre. Pero no hay como recomendación general. Tengo un post general en donde dice lo de la facilitación de tránsito intestinal, que los pies suelo, darle esa seguridad al niño de estar seguro, puedes hacer popó, pero si ya transcurre más del mes, sí es bueno trabajarlo específicamente. Buenísimo. A ver, ya nos quedan 2 preguntas más. ¿Qué es recomendable, el adaptador o comprarle la pocetica chiquitica que va en el piso? Yo recomiendo primero usar el adaptador. ¿Por qué? Lo mejor es evitarnos probables problemas a futuro. ¿Qué es el adaptador? Para los que no saben, es ese aro redondo que se pone encima de la poceta del baño o inodoro, que reduce el asiento para que cuando el niño se sienta en el inodoro se sienta seguro, no se vaya a caer porque el baño es muy fuerte. Yo recomiendo adaptador e incluso lo recomiendo neutro, o sea, o blanco o todo azul o todo verde. Evitar el de Minnie Mouse, el de Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque esto te puede asegurar o evitar que el niño luego se acostumbre. Solo hago mi adaptador de Minnie Mouse y quiero usar ese por todos lados y no hago en otro baño que no sea ese. Lo mismo ocurre con, acá le llamamos basinica, que son los bañitos chiquitos que me preguntabas. Si tú empiezas el proceso directamente en una basinica de suelo, en una mica, puede ser que el niño aprenda ahí y luego tengas que hacer doble transición de la basinica al inodoro. Entonces, lo ideal es en el adaptador con banquito. Ahora bien, yo recomiendo esta opción, que puede ser el adaptador simple, o hay adaptadores que traen una escalerita involucrada, cualquiera. O podrías usar un inodoro en miniatura, que es una basinica, pero es igual al baño grande, solo que en pequeño. Cualquiera de estas dos opciones va a facilitar a que el niño luego utilice otros baños. Hoy, dentro de los coachings individuales que tuve, 3 familias, era porque el niño solo hace pipí en la casa, avisa perfecto, no tiene problema, pero no utiliza ningún baño fuera. Esto no es problema de control de esfínteres, es por este tipo de adaptaciones que se hacen. Entonces, lo ideal es esto. Ahora bien, Fabi, tú empiezas el proceso y te vas a basar en tu hijo. Ves que le da mucho miedo el baño, está bien hacer un step para atrás, ¿verdad? Un paso para atrás y empezar en la basinica. Si eso hace a mi hijo sentirse seguro, entonces puedo empezar en una basinica. Pero intenta primero en el adaptador, intenta primero en el baño en miniatura, y si no, por supuesto que podemos hacer las adaptaciones para que mi hijo se vaya a sentir seguro.
Uy, buenísimo, buenísimo estuvo esa explicación, André. La última, para luego ir al tema de las preguntas. ¿Qué pasa si obligas a un niño a dejar el pañal entre comillas, lo logras por un tiempo y después ocurren los accidentes y después dices, mira, creo que la regué, mejor déjame volverle a poner el pañal? ¿Se puede después lograr que deje el pañal? ¿Se crea un trauma? O sea, ¿cómo es esto? Porque lo he escuchado y me ha pasado con familias. Mira, si no te está funcionando, yo les recomiendo a las familias que esperen una semana para ver el proceso y medir si es necesario pausar. Porque el primero y el segundo día todos vamos a querer regresar a pañal. Hasta yo quise regresar a pañal el primer día porque yo miraba accidente aquí, accidente allá y decía, ay no, tal vez Siena no estaba lista, ¿me entiendes? Porque es un cambio de total para el niño. Entonces los primeros días no son válidos porque el cambio para el niño es normal, está acostumbrado a hacer pipí mientras juega, mientras come, a veces ni es consciente que eso existe y de repente empieza a hacer pipí por todos lados y se asusta. Entonces los primeros días no son válidos para determinar si hay que pausar o no. Ya luego de una semana sí ya lo podrías considerar. Lo principal es que tú te asegures que tu hijo antes estaba listo. Puedes ver las señales, como digo, si quieres te paso mañana el post donde las tengo detalladas por si las quieres compartir. Y si no estás seguro, puedes como que preguntarle a la maestra, a la psicóloga, a la terapeuta de tu ciudad para que te asegure que esté listo para iniciar el proceso. Ahora, no podemos forzar el proceso definitivamente. Entonces, una semana es un tiempo adecuado para hacerlo. No vas a traumar al niño si tus estrategias utilizadas fueron respetuosas. Si tú pausaste el proceso, no lo vas a traumar. Estás respetando que no es su tiempo y hay que pausar. Entonces, ¿cómo lo vas a traumar? Que era como que la pregunta venía desde ese punto, es que dentro del proceso tú te enfades con cada accidente y sea como a la gran, siempre lo mismo, o utilices el ser autoritaria y el niño quiere hacer pipí, tú vamos al baño, no quiero, vamos al baño ya. Entonces el niño va a través del miedo porque no me queda de otra, acá hay trauma, o si yo lo comparo, ay mi amor, qué pena, ¿qué va a decir tu primo Diego que es más chiquito que tú y él sí utiliza el baño? Acá hay trauma, acá hay daño. O lo dejo con pipí y que vea que él se pie solo y el pobre niño no sabe qué está pasando, se siente abandonado, acá hay un trauma. Pero si tú utilizaste estrategias respetuosas, hiciste un proceso seguro, mi amor, estás haciendo pipí. Esta vez hiciste en la sala, la próxima vez harás en el baño. Estás aprendiendo, el niño se siente alentado, el niño se siente motivado. Acá no va a haber trauma. O sea, que el niño te llore porque no se quiere sentar en el baño, no es un trauma. Es normal que hayan estas emociones. Cómo tú las vas a abordar va a ser la diferencia del proceso. Entonces, sí es necesario pausar porque muchas veces en niños neurotípicos vemos todas las señales físicas, madurativas y cognitivas y está listo, pero cuando empezamos hay algo emocional que no se pudo determinar y hay que pausar, identificar y trabajarlo. Esto está bien. Buenísimo. André, antes de ir a las preguntas, rapidito, quiero que me cuentes un poquito de tu programa. Me metí en tu página web y ahí vi que ofreces distintos cursos para los padres que quizás nos están escuchando. Ya saben que por aquí, pues en un live, no se puede algo así como que cada caso tan específico abordarlo y pretender que funcione. Entonces me encanta que haya esa opción de poder contar con un profesional que en este caso lo haces de manera respetuosa, que tienes muchísima experiencia. Cuéntanos un poquito, yo después obviamente voy a dejar el live grabado, te voy a taggear ahí tu cuenta, igual que mis historias, para que se metan y vayan directamente ahí al link de tu biografía. Si quieres, igual aquí puedes escribir en los comentarios tu página web, para que nos cuentes un poquito de ese programa, de que funciona, si es uno a uno, si tienen que tomar un curso online. Buenísimo. Mira, tengo diferentes servicios, todos están destinados al control de esfínteres. Si tu motivo de consulta es, mi hijo va a empezar el proceso de aprendizaje al baño, ¿qué puedo hacer?
tengo 3 diferentes servicios. Está el acompañamiento personalizado. Si tu hijo es neurodiverso, sí te recomiendo que tomes este. Tú llenas un cuestionario, yo te entrego el plan directamente y te acompaño durante todo el proceso y tienes consultas ilimitadas sin importar cuánto tiempo se lleve hasta que lo logres. La opción 2 es que tengo coachings grupales en donde son súper pequeños, ¿verdad? Los trato de hacer de 5 a 8 familias máximo para dictar como las recomendaciones, el taller. Luego tenemos resolución de preguntas y a todos siguen el proceso solos pero informados. Y la tercera opción es que en la página web está el programa completo online. La verdad es que es bastante recomendado porque es muy completo. Hay videos explicativos donde yo voy detallando que tú puedes ver una y otra vez. Hay una fase de preparación donde una semana antes de quitar pañal tú haces actividades para anticipar el cerebro, el cambio que va a venir, que esto es básico. Entonces yo te dejo actividades de juego para que tu hijo entienda lo que va a pasar y ya después de esa semana ya podemos quitar pañal y tu hijo va a procesar todo más rápido. Entonces ahí hay preguntas frecuentes, material impreso, una historia social del tema y todo. Esta es como para dejar el pañal. Ahora, si ustedes ya iniciaron el proceso y tienen una dificultad específica como mi hijo no anticipa, no usa otros baños, no hace popó en el baño, ya tiene 5 años y no ha dejado el pañal de noche, ahí tomamos una asesoría individual, que es un coaching uno a uno, ¿verdad? Videollamada a través de Zoom, en donde podemos platicar de tu tema y dejarte las recomendaciones. Eso es como lo trabajo. Uy, buenísimo, está súper completo eso. Buenísimo, yo te voy a dejar este live grabado y ahí voy a dejar de nuevo tu cuenta por e-learning para que... Buenísimo. Ajá, para que se metan allí. Voy a leer un par de preguntitas, 5 minuticos más y ya cerramos aquí el live. Había leído por ahí, recomienda, ya va, dice que si se recomendaba para los niños enseñarle parado o sentado, leí por ahí. Yo recomiendo primero sentado para que primero aprendas control de esfínteres, cuándo tengo que hacer pipí y cuándo tengo que hacer popó. Y ya si tu hijo lleva 3 días sin accidentes de pipí, ya le puedes enseñar equilibrio y puntería, porque enseñar todo al mismo tiempo es difícil y han habido casos que el niño está parado para hacer pipí, pero le empieza a salir popó al mismo tiempo. Entonces, mejor diferenciar. Ahora bien, si tu hijo ya es mayor y empezás el proceso a los 3.5, 4, inclusive 5 años, quizá va a estar más cómodo empezar de pie. Entonces, la idea básica es primero empiezas sentado y luego te paras, pero está bien hacer adaptaciones según lo que mi hijo va necesitando. Buenísimo. También por ahí había leído que si se empieza el fin de semana, o sea, se recomienda el fin de semana, agarrarse una semana, un mes. Esto va a depender de cada dinámica familiar, porque puede ser a familias que el fin de semana les venga fabuloso y hay familias que no. Entonces, esto depende más de tu dinámica familiar. Mi recomendación es que por lo menos los primeros 3 días sin pañal, el cuidador primario pueda dedicarse exclusivamente a esto, porque repito, es un cambio muy abrumador, es muy fuerte para el niño. Entonces, que yo tenga el tiempo para dedicarme a él y estar convirtiendo cada accidente en aprendizaje, va a hacer que el proceso sea más fácil. Pero si yo quito pañal y estoy aquí en un live contigo y mi hijo se está haciendo pipí por todos lados, se pierde esa oportunidad de conexión. No quiere decir que lo vas a lograr en un fin de semana, no quiere decir que el proceso dura 3 días, solamente son como los primeros 2, 3 días que son del cambio más fuerte. Buenísimo. Por ahí había leído también, es que se me pierden, de que si recomiendas que primero se empiece con el pañal que se puede bajar y después la ropa interior. No sé si... Fíjate que no, yo no recomiendo los pull-ups para aprender a usar el baño, porque el pull-up o los calzones entrenadores, que es un calzón pero tiene un pad, son exactamente igual a un pañal. Entonces, esto los puedes usar en la etapa de preparación que tiene mi programa o si ya estás listo para iniciar un mes antes para que el niño vaya aprendiendo a bajar y a quitarse el pantalón. Sin embargo, cuando tú quieres que tu hijo aprenda a ir al baño, tú quieres que tenga accidente. Lo que pasa es que le ponemos pull-up porque yo adulto no quiero accidente. Si yo salgo al súper, mejor le pongo pull-up porque no va a hacer que se haga pipí, pero estoy pensando en mí. No estoy pensando en lo que a mi hijo le va a venir bien. Y a lo que a mi hijo le va a venir bien es tener el accidente para que por consecuencia natural aprenda que eso es pipí
que sintió cosquillitas en la panza y que si no va al baño nos vamos a manchar todos. Ok, voy a leer, a ver. Hola, es normal que mi hija de 2.7 lleva 2 semanas sin pañal en el día, pero dejó de hacer popó. Yo te recomiendo no dejar pasar más de 2 días sin hacer popó, porque luego te puede presentar una dificultad física muy fuerte y hacer enemas pueden dejarle como una experiencia muy fuerte en ella. Entonces, no es normal. Es normal que cuando tú quitas pañal, la dinámica donde hacían popó va a ser modificada. Y el primer mes puede ser que no haga como hacía antes. Pero, nuevamente, acá lo que expliqué en principio del live, dale alimentos que faciliten tránsito intestinal, agua pura, ejercicios, y eso va a ayudar. Pero si tú ya vas por 2 días y no ha hecho popó, llama a pediatra para contarle, porque a veces no te dejan algún laxante pediátrico, pero te pueden dar, según la ciudad donde tú vives, los probióticos. Y hay muchos probióticos que ayudan. Pero no dejes pasar más tiempo porque sí puede ser físicamente peligroso. Andrea, muchísimas gracias por esta valiosísima información. Que gracias a ti por esta invitación a este espacio hoy. Y la parte sensorial. Gracias a todos los que pudieron conectarse, los que lo van a ver después pues también. Y que tengan feliz noche. Gracias, André. Perfecto, un abrazo, feliz noche. Feliz noche. Adiós. Bye.